Feliz sábado, bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Villa Martelli. Hoy constamos de dos partes, la primera parte de adoración y la segunda parte del tema de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y pueden mandarnos un mail, cualquier cosa si tienen alguna consulta. Espero que les guste. Sí lo veremos cuando venga en gloria, sí lo veremos al Rey y Señor. Ángeles, hombres le darán la gloria, alzando voces gozosos cantarán. Sí lo veremos, la mañana hermosa, sí lo veremos en todo esplendor. Huestes triunfantes de los redimidos, entonaremos gozosos a Jesús. Sí lo veremos en aquel gran día, sí lo veremos en su majestad. Todos unidos le tributaremos nuestra alabanza, Hosanna al Señor, Hosanna al Señor. Grandioso Señor, y con gratitud cantas de su amor, anciano de días y gran defensor, de gloria vestido te damos honor. A su amor, su gracia cantar, vestido de luz y de majestad, su carro de fuego en las nubes mirar, refulgen sus medios en la tempestad. Inmensa bondad, ¿quién puede contar? El cielo azul, la nuestra sin par, en valles y en montes alumbra tu luz, y con gran dulzura me cuidas, Jesús. Frágiles somos hombres allí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia aceptamos, Señor, y a todos nuestro amigo he oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante,
mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al oponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Poema Quiero subir la cuesta del Calvario, de Enrique Casado y Palacios. Quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Nunca te fíes a tu buena suerte, que a luchar por tu bien Dios te convida. Lucha a brazo partido con la vida, lucha a brazo partido con la muerte. Todos los bienes el Señor los vierte sobre la vida para el bien vivida, y toda la bondad por ti esparcida en el bien de tu alma la revierte. Solo el bien debe ser faro del hombre, y del faro del bien hacer su puerto, hacia donde su barca se encamina. Bogar sin tregua hacia su dulce nombre, en cuyo seno resucita el muerto, porque la muerte en él nos ilumina. Buenos días, ¿cómo les va? Feliz sábado a cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar juntos
en la casa de Dios y también de que tengamos muchas visitas, así que sean todos bienvenidos. Hoy quería compartir con ustedes unos versículos que están en la primera epístola del apóstol de Corintios, que el apóstol Pablo escribió. Primera epístola del apóstol a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 en adelante. El apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles del cristianismo, escribiendo allí en el capítulo 15 a los Corintios, una de las iglesias que él ayudó a que surgieran, les escribió estos versículos, allí en el capítulo 15, versículos 3 al 8. Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. Después apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún nacido a destiempo, me apareció a mí. Hoy quería compartir con ustedes unos versículos que están en la primera epístola del apóstol de Corintios, que el apóstol Pablo escribió. Primera epístola del apóstol a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 en adelante. El apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles del cristianismo, escribiendo allí el capítulo 15 a los Corintios, una de las iglesias que él ayudó a que surgiera, les escribió estos versículos, allí en el capítulo 15, versículo 3 al 8. Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. Después apareció a Santiago. Dios dice que la salvación es a través de la fe. Y dice acá un ejemplo, dice: la fe es confiar en algo que nosotros no vemos. Porque si nosotros vemos, ya no es fe, es simplemente ver. Dice, es confianza en lo que no vemos, en aquello que estamos esperando. De esa manera, Dios, a todos los seres humanos que nacemos en este mundo, no elegimos nacer en este mundo, pero acá estamos. Dios lo que permite es que nosotros, a través de toda nuestra vida, nosotros podamos decidir confiar en Dios. Muchas veces nosotros tenemos que enfrentar, y me toca a veces hablar con chicos que están en el último año del secundario, que dicen: no sé qué voy a hacer de mi vida. También nos encontramos con otras personas que llegan a cierta etapa de su vida y entonces finalmente les toca decidir qué es lo que van a hacer, si se van a casar con una persona o con la otra. Y entonces son decisiones que parecieran trascendentales. Pero hoy yo quiero decirles algo que por ahí va a sonar un poco raro o hasta brusco. Nosotros no nacimos en este mundo ni para tener un buen trabajo, ni para tener una hermosa casa, ni para tener el mejor auto, ni para tener la mejor carrera, ni tampoco para tener un matrimonio. La única razón por la que Dios nos dio la vida
nace para que nosotros decidamos si vamos a confiar en Él o no. Es la única razón por la que nosotros como seres humanos existimos. Y es la única razón por la que vale la pena vivir. No quiero decir que las otras cosas no sean importantes, pero no son tan trascendentales como la decisión de creer en Dios. Y esto tuvo su base en un día, que según la palabra de Dios tenía una fecha determinada. ¿Se acuerdan ustedes? En el día 14 del mes de abril del año 27, Jesús murió en la cruz, murió en las afueras de Jerusalén, cerca del monte del Gólgota. Hoy en día todavía existe ese lugar, y si ustedes se van a Israel van a encontrar allí la cabeza de una calavera con las cuencas de los ojos vacíos, y es el lugar donde Jesús fue crucificado. Hoy ese lugar nadie lo busca como lugar para poder recordar dónde Jesús murió, porque la tradición lo coloca en otro sitio. Pero en ese lugar es donde Jesús fue crucificado. Pocos metros más allá está otro lugar que es donde hay una tumba, que tampoco es el lugar donde el cristianismo, llámese cristianismo católico, cristianismo evangélico o cristianismo de otras ramas que existen, celebran el lugar donde Jesús fue sepultado. No es el lugar donde está este lugar que es la tumba de Jesús. Y en ese lugar es donde se dio uno de los milagros más extraordinarios de la historia, no solo de la humanidad, sino del universo. Y en esa tumba, es la única tumba que está vacía. Y frente a esa evidencia tenemos dos opciones. O creemos o no creemos. Tenemos que tomar la decisión, y esa decisión siempre cambia la vida de la persona que la toma. No solo cambia su vida, sino que cambia su historia. Seguramente ustedes habrán visto algunas películas que circulan, ¿no es cierto?, en el cine. Hay una película que yo recuerdo que se llamaba El Cuerpo, donde hacía una argumentación donde decían que finalmente encontraron una tumba donde el ataúd decía que el que estaba ahí adentro era un tal Jesús, hijo de María y de José. Entonces la película desata toda una argumentación diciendo, si esto es verdad, entonces el cristianismo no es lo que quiere decir que es hoy en día. O sea, la historia de Jesús no tiene significado porque Jesús está muerto allí. Finalmente la película termina diciendo que no era el Jesús que aparece en la palabra de Dios, que era un ser humano común, que también llevaba el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es un nombre que estaba también de moda, es el mismo nombre de José, el mismo nombre de Josué, solamente que se cambian las vocales y es Jesús. Todos esos nombres significan salvación. Después hay otra película que salió hace muy poco tiempo que se llama Risen en inglés, o Risen, o Resucitó, sería en castellano, donde justamente explica cómo un soldado romano, un centurión, investiga por evidencias que va tomando del testimonio de las personas que vivieron ese incidente, y entonces de esa manera ellos van contando las cosas que sucedieron, y entonces este centurión romano, a medida que va viendo las evidencias, va creyendo cada vez más en que el acontecimiento que ocurrió en esa fecha, en ese lugar,
y en esa tumba que ahora está vacía, es verdaderamente una experiencia o un acontecimiento extraordinario. Y finalmente este centurión se convierte al cristianismo. Y así ha habido durante muchos análisis que se ha hecho a través de la historia y del tiempo. Inclusive hay un autor que es un periodista, que se llama Lee Strobel, hizo una investigación porque su esposa empezó a querer ser cristiana, y entonces él, para poder convencerla de que lo que estaba haciendo era una locura, hizo una investigación. Su libro se llama El caso por Cristo. O sea, hizo una investigación detectivesca y fue haciendo análisis con forenses, con análisis de la situación que rodeó la experiencia de la vida de Jesús. ¿Y saben qué logró este hombre, Lee Strobel? Creer más en Jesús y acompañar a su esposa en la decisión de poder ser cristiano. Pero saben que Dios nunca nos da las cosas en suma evidencia que nosotros no podamos dudar. Yo lo podría hacer. Pero vieron ustedes que cuando nosotros analizamos las cosas que tenemos que ver, siempre tenemos que tener fe. Y siempre también podemos dar lugar a la duda. Y dudar no es el problema. El tema es no tener fe. Porque si nosotros no tendríamos lugar a la duda, no le daríamos oportunidad a la fe. Para eso Jesús y los acontecimientos que se sucedieron nos traen evidencias. Y vamos a mirar algunas evidencias nada más para que nosotros podamos ver. Primero, las profecías. Si ustedes miran todo el Antiguo Testamento, van a encontrar que todas las profecías se fueron cumpliendo una tras otra, de tal manera que cuando nosotros miramos los acontecimientos de la vida de Jesús, uno tras otro fueron cumpliéndose, como decía cada profeta, en distintas épocas. Por ejemplo, dijeron los profetas dónde iban a ser Jesús. Inclusive dijeron cómo iba a ser la mamá de Jesús. Iba a ser una virgen, que Jesús iba a nacer en Belén, que Jesús iba a poder ser anunciado por una estrella. ¿Se acuerdan ustedes? Mucha gente por ahí, cuando analiza todos estos acontecimientos, dice sí, pero lo que pasa es que eso fue circunstancial, eso ocurrió porque Jesús manejó la situación. Si ustedes recuerdan, Jesús era un bebé. Iba a ser medio imposible que él pudiera manejar, porque él estaba ahí haciendo el rol de bebé en ese momento. Entonces, cada acontecimiento se cumplió con milimétrico detalle. Inclusive se anunció cómo Jesús iba a enseñar, se anunció qué milagros iba a hacer. Y cada vez que Jesús hacía un milagro, ese milagro estaba contado en la palabra de Dios con anticipación. Inclusive yo les había dicho al comienzo, hasta el día exacto en que Jesús iba a morir y de la forma que iba a morir estaba determinado a la hora exacta. Sabíamos inclusive dónde lo iban a hacer, quiénes lo iban a hacer. Y también sabíamos inclusive quién lo iba a entregar y qué iba a pasar con sus discípulos. Y los protagonistas no lo sabían, pero ellos después, cuando empezaron a ver las evidencias de la profecía, empezaron a entender. Pero finalmente, después que Jesús murió, ese viernes a la tarde, a las 3 más o menos de la tarde, las cosas cambiaron. Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. El sábado se descansó, como estaba dicho en el mandamiento. Tanto los seguidores de Jesús como los enemigos de Jesús lo hicieron.
Pero cuando iban a comenzar a caer el sol ese sábado, se preocuparon porque el tercer día era el día siguiente y entonces decidieron tomar precaución. ¿Y cuál fue la precaución? La precaución era poner guardia para que nadie robara el cuerpo de Jesús. Es un poco raro, ¿no? Si alguien está muerto, es muy difícil que se vaya. Pero ellos decidieron, porque dijeron, no, los discípulos van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó. Y pusieron una guardia. Y pusieron la mejor guardia porque era la guardia del imperio, la guardia romana. Y saben ustedes que finalmente nosotros vemos que esta guardia, después de que Jesús resucitara, no podía seguir viviendo porque no cumplieron el cometido. No cumplir el cometido no era que simplemente lo degradaban, sino que perdían la vida. Ningún soldado de los que estuvo ahí murió. Ninguno de ellos fue castigado. No tuvo ninguna sanción. Después de este acontecimiento, que Jesús resucitó, leíamos recién en 1 Corintios capítulo 15, Jesús apareció, dice, a más de 500 personas. Y no solamente esto, sino que estas 500 personas pudieron testificar lo que ellos lo vieron. Y también los apóstoles a posteriori tuvieron la oportunidad de realizar milagros en nombre de Jesús. Y miles se convirtieron en un solo día. Y no solamente en Judea, sino en Samaria y hasta los lugares que en ese momento rodeaban la tierra de Palestina. Pero después esto llegó hasta muchos kilómetros a todo el imperio. Y cada uno de los que vivió esta experiencia, como fue Mateo y como fue Juan, contaron esta experiencia. Y como fueron otros que escucharon de ellos también, como fue Marcos y como fue Lucas en los evangelios. Muchos por ahí dicen, sí, pero los evangelios dicen cosas contradictorias, porque en uno te dice que había un gadareno, en el otro te dice que había 2 gadarenos. Esas son cosas que no están bien, aparentemente. Un ejemplo, ¿no? Pero si ustedes miran situaciones que les toca vivir, supongamos que ustedes ven un accidente. Si ustedes le preguntan a uno cuántos chocaron, y son 2 autos, le dicen 2 autos. Y si le preguntan el color, uno va a decir que es rojo, el otro va a decir que es azul, el otro que es verde, que es amarillo inclusive. Y aparentemente la información no es certera, porque a veces nuestra memoria no guarda todos los detalles. Un ejemplo, cuando ustedes se encuentran con sus hermanos y se acuerdan de un incidente que les tocó vivir en la historia de su familia, les puede pasar como me pasa a mí. Yo tengo 3 hermanas, y cuando hablamos de algún acontecimiento familiar, cada uno tiene una versión diferente del mismo acontecimiento. ¿No les pasa a ustedes? Y todos vivimos la misma situación, pero cada uno recuerda un detalle distinto. Pero no por eso no quiere decir que ese acontecimiento no ocurrió. Lo mismo pasa con los evangelios. El incidente ocurrió, es un hecho histórico, solamente que cada uno de nosotros tenemos distintas visiones. Volvamos un poco a la tumba de Jesús otra vez. Los guardias cuidaron a Jesús cuando estaba muerto. Y no solo que lo cuidaron, sino que también sellaron la tumba. Ese sello era un sello que no se podía violar porque era prácticamente como una desobediencia a las leyes de Roma. Y si ustedes recuerdan, allí estaban, según lo que se podía ver, 2 guardias, pero no eran 2 o 3 guardias, eran toda una guardia completa de soldados, los mejores. Pero en un momento dado, así como Jesús había prometido, él dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar.
Ese versículo es un poco complicado para razonarlo porque nos dice que Jesús puso su vida voluntariamente y no fue como consecuencia de la crucifixión que murió, sino porque Él lo puso voluntariamente. Pero también nos cuenta la palabra de Dios que Jesús la volvió a tomar a la vida. Cuando llegó el momento exacto, Jesús volvió a la vida. Si ustedes me preguntan cómo lo hizo, no lo sé explicar. Tendremos que preguntárselo a Jesús. Dice que va a ser el estudio más largo que vamos a tener durante la eternidad. Pero cuando Jesús murió, ustedes recuerdan, hubo un terremoto en toda la zona y todos sabían después que ese terremoto fue porque Jesús murió. Tanto que el que estaba al lado, el centurión, dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando Jesús resucitó, todos se enteraron porque tembló Jerusalén. Hasta sus enemigos se enteraron. Tembló toda Judea. Y saben ustedes que acá tenemos el auxilio del libro Primeros Escritos, si quieren lo pueden leer en sus casas. El Padre sintió la vida de Jesús y mandó al más poderoso ángel. Nosotros a veces pensamos que los ángeles son seres que son simplemente como nosotros, de estatura, pero seguramente son de mayor estatura que nosotros, y son muy poderosos. Y mandó Dios al más poderoso, el que reemplaza a Lucifer. Y este ángel voló. ¿Cómo? No lo sé, pero voló 800 años luz de distancia, a más velocidad que 300.000 kilómetros por segundo. Y vino desde Orión, desde el monte de Sión, desde donde el trono de Dios está, hasta la tierra. Así que imagínense la velocidad. Cuando llegó a esta tierra, encontró que había un ángel allí, que era el ángel que cuidaba a Jesús mientras él estaba en esta tierra. Pero nos cuenta el Espíritu de Profecía que en ese lugar no solamente estaba este ángel, sino que estaban todos los demonios, que son mucho más que todos los habitantes de nuestro planeta. Más o menos, si hacemos un cálculo, por cada ser humano que hay en la Tierra, si fuera la mínima expresión de los demonios, habría 168 demonios por cada ser humano. Así que imagínense la cantidad. Estaban todos menos Lucifer. Lucifer se quedó, no sé dónde, pero él no estaba ahí presente porque sabía que Jesús le había prometido que él iba a vencer la muerte. Cuando el ángel poderoso vino y alumbró, se hizo visible, todos los demonios se fueron. Ellos dijeron que no iban a permitir que Jesús se levantara, pero cuando vieron al ángel poderoso, se fueron. Y este ángel que cuidaba a Jesús se unió al ángel y llegaron hasta la tumba y Jesús ya estaba vivo en la tumba. Uno de los ángeles quitó la piedra. La piedra se estima que tenía más o menos 3 metros de diámetro, pero no era fácil de mover. El ángel destruyó el sello, corrió la piedra y entonces el que vino enviado desde el monte de Sión, desde Orión, le dijo: Jesús, tu padre te llama. Y Jesús salió. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Jesús no salió solo? ¿No tenía poder para tirar la piedra y salir de la tumba? Es que cambió Jesús de rol. Ahora Jesús era el rey del universo. ¿Ustedes vieron alguna vez que algún rey, alguna reina, alguna princesa, ella abre la puerta por sí sola?
Y siempre hay alguien que le abre la puerta. Jesús, el Rey del universo, estaba esperando que le abrieran la tumba. Y salió allí Jesús, el hombre más poderoso de todo el universo, con toda su gloria. Y la tumba, por eso hoy está vacía. La tumba está vacía porque Jesús no murió para siempre, sino que resucitó. Y ahora el tema era, ¿qué hacíamos con esta realidad? Después, los soldados que estaban ahí, dice que cayeron como muertos. Puede ser que el resplandor los haya desmayado, puede ser que los haya asustado, o puede ser que haya sido una alternativa que por ahí hacemos, ¿no? Por ahí tenemos algunas mascotas que cuando tienen miedo quedan así estáticos, ¿no? Y se hacen como muertos. Pero justamente acá, estos soldados vieron todo, porque estaban escuchando las voces de los ángeles, vieron el resplandor, vieron la situación, y justamente se quedaron allí esperando a que Jesús cumpliera con la orden que le había dado a su padre de ir hasta los cielos. Pero Jesús le pidió un tiempo. Tengo que hablar con mis discípulos. Fíjese usted el detalle de Jesús, cómo Jesús se preocupaba por cosas que para él eran importantes. Sus discípulos, que ninguno, excepto Juan, lo acompañó. Todos se escandalizaron. Uno lo negó, otro lo traicionó. Jesús estaba preocupado por sus discípulos y les dijo, quiero hablar con ellos. Jesús se quedó un tiempo más. Las primeras que se despertaron seguramente con el temblor de la tierra fueron las mujeres, María Magdalena y las otras mujeres que seguían a Jesús, que vinieron a ungir el cuerpo de Jesús, vinieron hasta la tumba y ahí vieron que la piedra estaba removida. Pero ahí se encontraron con Jesús, se encontraron con los dos ángeles primero. Y los dos ángeles le dijeron que Jesús resucitó. Todas las mujeres, excepto María Magdalena, se fueron. Yo me imagino el lío que habrá sido eso, ¿no? Porque a mí siempre me llama la atención cuando las nenitas gritan cuando les gusta algo así. Y salen con las manos para arriba y las patitas que no tienen para todos lados. Bueno, María, la madre de Jesús, las otras mujeres habrán corrido, y cuando llegaron hasta el aposento alto diciendo que Jesús había resucitado, los ángeles nos contaron, seguramente que no podían esperar que una palabra termine para decir la siguiente, y finalmente María Magdalena, que se quedó en la tumba, comenzó a llorar porque no vio a Jesús, como que Jesús resucitó y no lo veía. Y Jesús estaba allí en el huerto, y entonces cuando la llama por su nombre, María entiende que es Jesús, lo reconoce, y lo primero que quiso hacer era abrazarlo, pero Jesús le dice, no, todavía no, tengo que ir a mi padre. Y le dice, quiero que vayas y le cuentes a mis amigos que yo voy a mi padre, pero voy a volver para poder hablar con ellos y prepararlos para su vida. Jesús se fue a los cielos ese día. Se rompieron todas las cosas que creíamos hasta ese momento, porque Jesús ya no estaba limitado ni al tiempo, ni a la velocidad, ni al espacio que estamos limitados nosotros. Ascendió a los cielos y viajó 800 años luz para presentarse ante el cielo. Si quieren leer lo que dice allí justamente en Primeros Escritos, cómo recibieron toda la creación, porque dice que todos estaban expectantes de esta situación. ¿Te acuerdas cuando se bautizó Marcelina? Que decíamos que ellos, los mundos, miran lo que nosotros vivimos en esta tierra. No sé cómo mirarán, si mirarán como nosotros en una pantalla gigante, pero sí sabemos que ellos están expectantes de lo que acontece en este mundo
con el problema del pecado. Y nos cuenta que fue un incidente extraordinario, una alegría. Para que lo podamos entender en pequeña escala, es como cuando viene Messi. ¿Vieron cómo la gente se vuelve, que no sabe qué hacer para poder verlo a Messi? Bueno, acá venía no Messi, venía el Mesías, el ser más extraordinario de la tierra, pero también del universo. Dice que de todos los mundos, sabiendo el lugar por donde iba a pasar Jesús, salieron a recibirlo y a cantar. ¿Y saben que sabemos hasta lo que cantaron? El Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y entonces hacían como un canto antifonal. No sabemos la melodía, pero que habrá sido extraordinario, es extraordinario. Elena White dice que si nosotros hubiéramos visto eso, nos moríamos en el instante porque era espectacular. Todo el universo cantaba y recibía a Jesús en los cielos. Se presentó delante del universo su sacrificio por los pecadores, por nosotros. Díganme ustedes, si ustedes hubieran estado en el lugar de Jesús y haber recibido ese recibimiento, después de haber recibido esa alabanza, ese reconocimiento, hubieran querido volver a este planeta oscuro donde lo clavaron, lo crucificaron, lo golpearon, lo rechazaron. Pareciera que no, pero Jesús volvió. Jesús volvió y ese día se presentó, dice, ¿se acuerdan que leíamos recién el versículo? Se presentó a Cefas. Ese es el nombre de Pedro, ¿no es cierto? Que Jesús le cambió por Pedro. Y también se presentó a dos de sus discípulos que se iban camino de Emaús. Y les comenzó a contar, porque ellos estaban muy tristes. ¿Qué contraste, no? ¿Cómo los recibieron los mundos que no cayeron? ¿Y cómo lo recibían sus discípulos que vivieron con Jesús durante 3 años? En San Lucas capítulo 24, del 13 al 33, nos cuenta que Jesús comenzó, dice, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y cada uno de los libros de la Biblia, a contarles la profecía, y entonces los discípulos empezaron a ver, acá se cumplió, acá se cumplió, acá se cumplió, acá se cumplió, esto era, ahora lo entendemos. Llegaron a la tardecita cerca de su casa, y como ya en ese momento no había Uber, así que Jesús no podía tomar un Uber e irse, fueron ellos a invitar a Jesús a que se quedara en su casa y comiera con ellos. Y cuando Jesús oró y empezó a partir el pan, ellos reconocieron la forma en que Jesús oraba y la forma en que Jesús partía el pan. Y Jesús allí dice que se desapareció. Salió de la escena donde él estaba con ellos. Y estos discípulos que habían venido cansados caminando, de día, ahora que era de noche, podían ver más de lo que veían cuando era de día. Y de esa manera entonces Jesús se encuentra con ellos en el aposento alto, cuando nuevamente va y visita a los apóstoles que estaban allí. Y sabemos lo que ocurrió. Jesús le dijo paz a ustedes. Y entonces de esa manera, al presentarse a sus discípulos, le transmitió los acontecimientos y le dijo, tengo hambre, quiero comer. Y comió con ellos. Pero faltaba uno. Faltaba Tomás. Y cuando después le contaron a Tomás, Tomás decía, no, muchacho, ya las mujeres vinieron con el cuento. Bueno, ellas pueden decir lo que quieran, y ahora ustedes también. Y ustedes seguramente que vieron que Pedro no se callaba, le habrá dicho, pero yo lo vi. Y bueno, finalmente Jesús hace su aparición otra vez cuando está Tomás.
Tomás ahí ya no sabe qué decir. Y entonces ahí lo reconoce como su Salvador. Y entonces Jesús le dice justamente, porque viste, creíste. No tuviste fe, tuviste que ver. La fe se nutre de lo que no se ve. Finalmente, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 7 que leímos recién, dice que también se apareció a Jacobo. Jacobo es el mismo nombre que aparece como Santiago, el autor de la epístola universal de Santiago, que dice que es hermano de Jesús, que era hijo de José, hermano de Jesús. Y este versículo muestra por qué es importante este personaje. Porque ¿quién dirigió la iglesia después de que Jesús se fue a los cielos? Santiago. Este versículo rompe el concepto de que el líder principal era Pedro. No, era Jacobo, hermano de Jesús. También había un segundo hermano, Judas, el que escribió la epístola de Judas. Esa epístola cortita que está antes del Apocalipsis. Y también dice que se apareció a muchos, a 500 personas en Galilea. ¿Y cuántos días estuvo Jesús? Estuvo 40 días. Y durante esos 40 días preparó a su pueblo, a sus discípulos, para que ellos pudieran transmitir a otros. Los convirtió en apóstoles, los convirtió en elementos de transmisión de esta experiencia. Y saben que esto se nutre de la fe. Ellos vieron, ellos creyeron, pero también tuvieron la oportunidad no solamente de ver a Jesús, de escucharlo, sino que también tuvieron la oportunidad de verlo ascender a los cielos. 10 días antes del Pentecostés, Jesús ascendió a los cielos. Y justamente ese día que se celebraba el Pentecostés, donde había mucha gente, porque era la segunda oportunidad donde se juntaban todos los judíos de todas las distintas ciudades donde ellos vivían, ocurrió un incidente. Dice que a las 9 de la mañana hubo una explosión. Si hoy explotara, no llamaría la atención, pero en esa época no había bombas de estruendo. Pero dice que cuando descendió el Espíritu Santo, hubo una explosión. Así que todos los ojos miraron hacia dónde fue el lugar donde hubo la explosión. Y era el aposento alto. Así que todos se fueron ahí. Había más de 1,5 millones de judíos que visitaban Jerusalén. Y bueno, en esa oportunidad el Espíritu Santo predicó a través de los discípulos, pero no lo hizo solamente a través de las palabras de ellos, sino que dice que a cada uno le hacía escuchar en su propio idioma. Hoy en día Dios hace esos milagros. En su propio idioma escuchan, mientras que el que predica en su propio idioma. Todavía escuchaba a un pastor que decía, él estaba predicando, es un pastor de origen, de origen mexicano, pero él estaba predicando en una iglesia en inglés, y alguien pasaba por la puerta, que era ruso, lo escuchó hablar a él en perfecto ruso. Y entonces pasó por ahí y escuchó la palabra de Dios en el lenguaje materno de él, y se quedó, y entró, y escuchó toda la predicación en ruso, mientras el pastor hablaba en inglés. Eso es el don del Espíritu Santo. Y saben ustedes, miles se bautizaron ese día. Miles creyeron en Jesús. Y todo esto era los preparativos previos a la actividad que Jesús iba a comenzar en el santuario celestial. Y esto lo vemos en la experiencia de Esteban.
Algunos años después, Esteban, cuando estaba allí siendo apedreado por lo que él había predicado, él dijo: yo veo a Jesús sentado a la derecha del trono del Padre, y le pidió que no tomaran en cuenta su pecado. Jesús estaba en el lugar santo. Y el apóstol Pablo después dice: yo, alguien que no merecía, que perseguía a la iglesia, también lo vi. La versión Reina Valera 60 dice: yo era un abortivo, dice, o sea, no se consideraba lo suficientemente digno de poder recibir la revelación. Y Jesús se mostró a Pablo, en ese momento era Saulo de Tarso, y habló con él, le hizo el llamado, y Pablo nació como el apóstol. Pero antes de eso, le había hablado a Ananías. Y Ananías, aunque no lo vio a Jesús, y lo escuchó, y él le dijo: tengo que ir a ver a ese hombre, Saulo, que tanto daño nos ha hecho. Jesús le dijo: instrumento escogido me es este. Y Ananías, confiando en Jesús, fue, oró por Pablo para que se le devolviera la vista, lo invitó a bautizarse, y el que era perseguidor y Saulo de Tarso ahora era Pablo, el apóstol. Muchos años le costó a Pablo convencer a los cristianos de que él ya no era perseguidor. Pero saben ustedes, Dios lo usó de tal manera que él transmitió no solamente a los judíos, sino a los no judíos el conocimiento de Jesús. Y el último que vio a Jesús fue Juan, en Apocalipsis. Allí Juan vio que justamente Jesús ya no estaba como cuando él lo había visto en esta tierra. Jesús ya era un ser totalmente revestido de luz, y estaba en el santuario, y que caminaba entre los candelabros, que estaba en la mesa de la proposición, que estaba en el altar, y que inclusive iba a cambiar en un momento dado de actividad. Y así como Dios le dijo a la iglesia de Éfeso que iba a quitar su candelabro porque iba a separarse del verdadero cristianismo, Dios le prometió a la última iglesia que le iba a devolver otra vez la luz que tenía. Y fue más o menos en 1830 cuando se comenzó a estudiar la profecía de Daniel, en que apareció el don profético. Y saben que justamente es lo que hace la diferencia. Hoy, cuando vivimos en una época trascendental donde se busca la unidad de las distintas religiones, Dios levantó un verdadero movimiento de todas las iglesias con el objetivo de restablecer la verdad nuevamente. De restablecer la verdad, y justamente cuando Dios restablece su verdad, Dios habla a través de sus profetas. Por eso lo hizo a través del don profético en la iglesia adventista. Y todo reconocimiento del verdadero profeta también reconoce al pueblo que pertenece como su pueblo. Seguramente muchas veces ustedes habrán pensado: ¿y cómo será ver a Jesús? Lo vio Pablo, lo vio Pedro, lo vieron los que fueron a Emaús, los 500, las mujeres que seguían a Jesús. Lo vieron también Esteban. Hay una foto que después yo les voy a mandar, si ustedes quieren ver, más o menos como nos contó Elena después que es Jesús. Pero saben ustedes que lo más importante no es simplemente ver a Jesús. Ananías no lo vio, pero sí lo escuchó. Yo no sé si ustedes alguna vez habrán sentido la experiencia de sentir que Jesús está al lado de ustedes.
por más que no lo vean, por más que no lo escuchen. Cuando esto ocurre, la vida cambia. A mí me tocó vivir el año pasado la experiencia de haber pasado por el COVID. Vieron ustedes que siempre se habla que el COVID es una enfermedad donde uno pasa solo, porque te visitan 1 o 2 veces por día, nada más, la enfermera, el médico, y te traen la comida y te lo dejan en la puerta. Y uno se confronta cara a cara con la realidad. La realidad es que tienes que enfrentarte a tu propia muerte. A mí me tocó pasar por la experiencia, no corriendo riesgo mi vida, pero sí cambiando muchas cosas de las que yo no estaba acostumbrado. Para mí era la primera vez que me internaba. Siempre trabajé en instituciones médicas, pero nunca del lado de ser paciente. Nunca me habían puesto vía, nunca había estado enfermo de la manera en que estaba. Y la cabeza trabaja diferente. Yo trabajo en la parte de la psicología y justamente me tocaba ayudar y acompañar a los pacientes de COVID. Pero el paciente de COVID era yo. Y no tenía alguien que me acompañara, estaba solo. Y recuerdo que estaba internado en la clínica San Fernando, en la habitación 109. Y no me acuerdo exactamente qué día de la semana era, sí me acuerdo del acontecimiento. Y entonces comencé a evaluar mi vida, porque el COVID es muy traicionero, hoy puede estar muy bien y al ratito puede estar muy mal. Entonces empecé a acomodar mis cosas, mi vida. Y sin darme cuenta hice la oración más larga que jamás haya hecho en mi vida, que duró horas. Y conversar, y sentí como que la habitación era diferente, era otro ambiente, era otra sensación, estaba como acompañado. Y podría decir, como recién les había dicho, sentir la presencia de Jesús a mi lado, así como Jesús prometió. Yo voy a estar con ustedes cuánto tiempo. Todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, la vida cambia. Ya no tiene valor ni las cosas, ni tampoco tiene valor inclusive si vamos a estar vivos o no. Porque sabemos que Jesús ya nos prometió que vamos a vivir si creemos en Él. Y a partir de ese momento la situación en mi estado de ánimo cambió y por supuesto que la mejoría también avanzó. Y así como los discípulos vivenciaron la experiencia con Jesús, porque es eso la vida cristiana, vivenciar, es creerle a Jesús. Y entonces ellos pudieron predicar. Y no solamente predicaron con sus palabras, sino que predicaron con sus vidas. Y si ustedes recuerdan, cada uno de los discípulos tuvo que entregar su vida. Estamos viviendo una época en la cual nosotros estamos retomando las reuniones, estamos viviendo más o menos una actitud parecida a la que vivíamos antes, pero vienen momentos en los cuales también vamos a tener que hablar de lo que creemos, más que nunca. Vienen días en los cuales nosotros tenemos que creer lo que Jesús nos dijo, sin haber visto. Y tenemos que empezar a experimentar, sentir a Jesús, más que nunca. Y ojalá que Dios pueda hacernos sus instrumentos para que podamos decir, como dijo Esteban, sí, yo lo veo. Sí, yo lo estoy viendo. Sí, Jesús me está mostrando la experiencia.
Quiero cerrar con un relato que me llamó la atención. Fue cuando cantábamos, nosotros cantamos con mascarilla acá. Pero ¿saben ustedes que hay lugares en nuestro planeta donde no pueden cantar los hermanos de la iglesia? En China. En China es delito que se pena con la cárcel, ser cristiano. ¿Y saben cómo ellos hacen el culto? Nosotros cantamos y podemos hacerlo hoy, pero ellos cantan sin sonido. Solamente mueven la boca y piensan el himno. Porque si su vecino escucha que ellos cantan, los denuncian. Todavía nosotros no vivimos esa época. Podemos adorar con libertad. Cuando cantemos, cuando nos podemos arrodillar, cuando podemos orar, cuando podemos juntarnos, aprovechemos esa oportunidad. Cuando tengamos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios. Ojalá Dios pueda bendecirnos. Y podamos hacer como dijo el apóstol Pablo. Yo, el último, pude ver la vida de Jesús y vivir la experiencia de estar con Jesús a mi lado. Que Dios pueda bendecirnos y que podamos hacer de esta experiencia un compartir con otros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú nos das la vida, porque tú nos amas, porque quieres que nosotros durante este tiempo que estamos en esta tierra podamos decidir por ti. Es la razón por la que existimos. Que podamos creerte, que podamos confiar en ti. Danos, Señor, la experiencia que tuvieron los apóstoles de sentirte a nuestro lado a través del Espíritu Santo. Y permítenos también transmitir a otros para que ellos también se preparen. Así como estudiamos en la escuela sabática de que tú tienes nuestros nombres escritos en el libro de la vida y que somos nosotros los que decidimos estar o no en ese libro. Danos, Señor, la sabiduría para que podamos permanecer escritos en ese libro y que el sacrificio de Jesús haya sido porque justamente nosotros hemos creído en lo que Él nos ha dado como conocimiento de la verdad. Permítenos, Señor, así como cantaron los otros mundos la victoria de Jesús sobre el pecado, nosotros podamos también cantar sobre el mar de vidrio, dignos del Cordero, no solamente de recibir gloria y adoración, sino también de poder recibir el cetro y ser el Rey del universo. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden activar la campanita para que les puedan llegar todos nuestros videos los sábados a las 11 de la mañana. Nos vemos pronto.